Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quisiera meditar, pensar y ver junto a ustedes acerca de algo que tal vez nos hemos preguntado anteriormente o es posible que te lo estés preguntando en esta misma noche. Y es acerca de cómo debemos nosotros hablar con Dios, de qué manera debemos hablar con Dios. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 9 en adelante, el mismo Señor Jesús nos enseña y dice de esta manera: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. El Señor Jesús, enseñando a sus discípulos, les decía la manera, la estructura, el formato de cómo dirigirse a Dios. Y comienza diciendo: cuando oren, cuando hablen con Dios, deben hacerlo de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vamos a encontrar en primer lugar que nuestra oración, que nuestra charla con Dios debe estar llena de alabanza, de adoración a aquel a quien nos estamos dirigiendo, a Dios. Justamente nosotros nos acercamos a Dios reconociendo de que Él es nuestro Padre, que es nuestro Señor. Y por eso Jesús enseñaba diciendo: santificado sea tu nombre, reconociendo su santidad, reconociendo de que Él es Dios. Cuando vamos a hablar con Él, cuando vamos a orar, en primer lugar tenemos que reconocer quién es, su grandeza, su poder, su gracia, su gloria, su amor, su santidad, reconocer los atributos de Dios. Cuando continuamos con la lectura, dice el versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Otras versiones dicen de esta manera: venga a nosotros tu reino. Este pasaje se refiere a que la misma presencia de Dios esté en cada uno de nuestros corazones, en nuestras vidas. Que el reino de Dios se haga real para cada uno de aquellos que creemos en Él, que buscamos a Dios, que nos acercamos a Él. Que ese reino de Dios sea parte cotidiana de nuestras vidas. Y de esta manera también declarando: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Los hijos de Dios anhelamos que el Señor sea el que reine, que el Señor sea el que determine las cosas, porque Él es santo, es puro, porque Él es justo. En este tiempo en el que vivimos hoy, nosotros debemos clamar a Dios para que su reino sea real en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y un día, más adelante, en un tiempo no tan lejano, el Señor establecerá su reino
aquí en la tierra. Dice el versículo 11, danos hoy nuestro pan cotidiano o nuestro pan de cada día. Qué interesante tener en cuenta esto, porque la oración tiene que estar llena de agradecimiento a Dios y de reconocimiento de que Él es nuestro proveedor. Entonces, en principio, cuando hablamos con Dios, ¿qué debemos hacer? Primero, reconocer que Él es Dios. Glorificar su nombre, santificar su nombre. En segundo lugar, anhelar, solicitar que su reino esté en nuestro corazón. Quiere decir que Él sea el Rey en nuestras vidas. En tercer lugar, reconocer de que Él nos provee todas las cosas, que Él nos da las fuerzas para trabajar, que Él nos da la sabiduría, la inteligencia para obrar. Pero Él es nuestro proveedor. Él es el que hace posible que nosotros tengamos todos los recursos que necesitamos, personales y familiares. Por eso Jesús enseña, dice que debemos orar, que debemos hablar con Dios de esta manera también. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Está diciendo, Señor, danos la capacidad para poder obtener ese pan. Y yo les aseguro que si por alguna circunstancia, por algún problema, por alguna necesidad, no podés estar proveyendo, Dios obrará de tal manera de que puedas tener lo necesario para tu vida y para tu familia. Los hijos de Dios lo podemos experimentar, lo sabemos, lo conocemos. Pero este versículo no se refiere meramente a estar sentado en un lugar esperando de que Dios provea, sino que tiene que ver con esto. Señor, danos la capacidad para obtener lo que nosotros requerimos para cada día. Y si no pudiésemos hacerlo, Dios es fiel, justo, verdadero y poderoso para proveernos. En definitiva, Señor, danos hoy el pan cotidiano, danos hoy el pan de cada día. Y recordando este pasaje que se menciona también en las Escrituras cuando Jesús era tentado, Él mismo refirió estas palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando estamos orando, cuando estamos diciendo, danos el pan de cada día, también estamos diciendo, Señor, danos la palabra exacta para nuestras vidas hoy. Cada día el Señor tiene una palabra, cada día el Señor tiene algo específico para decirte, para enseñarte. Por eso cuando oramos, debemos decir, Señor, danos lo que yo necesito este día. Danos lo que necesitamos como familia. Señor, enséñanos a vivir en tu reino. El siguiente versículo, el versículo 12 del capítulo 6 de Mateo, dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y más abajo leíamos en el versículo 14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Qué quiere decir todo esto? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es importante que interpretemos bien este pasaje. ¿A qué se refiere? Se refiere a que nosotros ya hemos sido perdonados por Dios. Dios ha perdonado nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Y porque hemos sido perdonados, nuestro corazón ha sido regenerado, cambiado. Es que tenemos la capacidad de perdonar a otros, los que nos ofenden, a otros que tal vez se levantan contra nosotros, pero tenemos la capacidad de perdonar.
¿Por qué? Porque Dios nos perdonó primero. Entonces esto lo podríamos leer de la siguiente manera. Nosotros perdonamos a los que nos deben porque tú, Señor, nos has perdonado primero. Tenemos la capacidad de perdonar. Y es importante que en nuestra oración, que en nuestras charlas con Dios, podamos nosotros expresarnos sobre aquellas situaciones que vivimos, que tenemos con otras personas, tal vez con gente muy cercana, pero que hemos tenido un altercado y necesitamos perdonar. Y necesitamos que las otras personas también aprendan a perdonar viendo nuestro ejemplo. Nuestro Dios poderoso, Él vino aquí a la tierra, padeció, fue crucificado y murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Porque le ofendimos, necesitábamos reconciliarnos con Dios y la única manera fue que ese Dios mismo venga aquí a la tierra, se haga hombre y muera en una cruz para pagar el precio de nuestras ofensas. Él, siendo inocente, pagó el precio de nuestras iniquidades. Y nosotros en este tiempo hemos recibido perdón. Nuestros corazones han sido sanados. Y por eso tenemos la capacidad de perdonar. Y debemos ejercitarnos en el perdón. Porque cuando perdonamos, hallamos libertad. Cuando perdonamos, entonces nos sentimos livianos. Porque nos quitamos de encima un gran peso en el corazón, sobre nuestros hombros, que no es visible, pero que pesa. Y también estamos dando la oportunidad a otras personas para que sean libres, para que conozcan a este Dios de amor que perdona, que sana, que liberta. Dice además en el versículo 13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque hay una realidad. Satanás es el enemigo de nuestras almas. Y justamente lo que va a querer es que se interrumpa, que se rompa nuestra relación con Dios. Que no podamos hablar con Dios libremente. Y va a presentarnos diferentes formas de tentarnos para que nosotros no nos acerquemos al trono de gracia, al trono de Dios, para expresarnos, para hablar con Él, para ser restaurados, para ser sanados, para recibir nuevas fuerzas. Y hay muchas formas de tentaciones. Y a veces la tentación consiste simplemente en distractores que nos hacen perder el tiempo. Pero cuando dimos un paso y luego otro, es como si estamos en la cima de una montaña nevada y estamos con el esquí. Casi no hay esfuerzo. Damos unos pasos simplemente y luego comenzamos a caer. Y nos deslizamos prácticamente sin hacer ningún esfuerzo. Ahora bien, cuando queremos acordar estamos allí, abajo. Muy abajo. Y vemos que la cima ha quedado muy distante para nosotros. Por eso es importante que hablemos con Dios. Por eso es importante que oremos. En primer lugar, reconociendo que Él es Dios. Reconociendo sus atributos, sus características. Dios es amor, Dios es bueno, es misericordioso, es justo, es poderoso, es santo. En segundo lugar, nosotros debemos orar que el reino de Dios tome control de nuestras vidas, que nosotros podamos vivir según los principios del reino de Dios. ¿A dónde? Aquí en la tierra. Es posible porque Dios es poderoso, es posible porque Él lo prometió. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin.
En tercer lugar, reconocer que toda provisión, todo, viene de Dios. Nuestra fuerza para trabajar, nuestra inteligencia. Dios provee todo. Aún este pasaje se está refiriendo no solo al alimento o a los recursos materiales, sino que se refiere a que Dios nos provee de su palabra, de su guía, que nos transforma, nos cambia, nos alienta, sana nuestros corazones. Además, en nuestra oración debemos incluir el perdón. Debemos perdonar en nuestro corazón a aquellos que nos agravian. Debemos perdonar a aquellos que tal vez se levantan contra nosotros. Y tenemos la capacidad, podemos hacerlo porque Dios, el Señor, nos perdonó primero. Y luego debemos orar que Dios nos libre de irnos o deslizarnos de su voluntad, que enseña la Biblia que es perfecta y es agradable. En este tiempo, más que nunca, busquemos a Dios. ¿Cómo debo hablar con Dios? El Señor Jesús nos enseñó. Reconocemos que Él es soberano, poderoso, maravilloso. Clamamos que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, que su reino esté en nuestro corazón, en nuestra familia. Reconocemos que todos los recursos provienen de Él. Perdonamos a los que nos agravian. Podemos hacerlo, tenemos la capacidad porque Dios nos limpió y nos perdonó primero. Y también clamamos de ser librados de toda tentación, de todo aquello que nos aparte de la voluntad de Dios, que nos aparte del propósito por el cual Dios te llamó. En esta noche yo quiero decirte que tenés una buena oportunidad para acercarte a Dios. Tal vez te habías preguntado, ¿cómo puedo hablar con Dios? ¿De qué manera? Y quiero decirte que no hay una forma exacta, sino que lo podés hacer con tus propias palabras. No hay un dialecto predeterminado. Sí, esta forma que yo te compartía hoy tiene que ver con el contenido que debe tener tu oración o cuando hablas con Dios. Reconocer que Él es Dios y que Él hace todas las cosas, que necesitas a Dios en tu corazón, que necesitas a Dios en tu familia, que Él debe ser el que reina, debe ser el que va al frente, abriendo caminos. Es necesario que busquemos a Dios. Y Dios es tan real como el aire que respiramos. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, las maravillas de la creación, cuentan de Él, cuentan de su grandeza, cuentan de su presencia, porque todo fue creado por Él. Nosotros adoramos a un Dios único y poderoso. Y hay una sola forma de acercarnos a Él, a través de Jesús, a través de Jesucristo. Es la única manera. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Así que en esta noche podés hablar con Dios en el nombre de Jesús. Te bendigo y espero que puedas tener un maravilloso día, un maravilloso tiempo de charlas con Dios y que puedas conocer este Dios maravilloso y poderoso. Dios te bendiga.